Buen día. Continuamos con la lectura del libro de Génesis, vamos en el capítulo 37. Ya hemos terminado acerca de la descendencia de Esaú, ¿verdad? Que sabemos que Esaú, hijo de Isaac, que perdió su primogenitura y se la entregó a su hermano Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Ahora vamos a ver qué pasó con la familia de Israel. Dice, los sueños de José. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel, es decir, Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Y después dicen que no hay hijos favoritos. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Versículo 5. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que acabo de soñar. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos, pero como terco José, ¿no? Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Versículo 12. José es vendido por sus hermanos. En cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo a su hermano. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminaron sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les respondió. Rubén era uno de los hermanos de José: no lo matemos, no derramen sangre, arrojémoslo en esta cisterna, en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas,
Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. ¿Cuáles son los ismaelitas? ¿Se acuerdan el hijo que tuvo Agar, la esclava de Sara, con Abraham? Bueno, de ahí vienen los ismaelitas. Resulta que él y bueno, todos sus descendientes se establecieron en la región de Egipto y pues fue un gran pueblo, un territorio grande y fuerte, según la promesa también que Dios le había dado a Ismael, porque Ismael también era hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa, no era el heredero que Dios había planeado, pero también era hijo de Abraham. Entonces dice acá, los ismaelitas que venían de Galaad, sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José para Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron una túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaron calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Notemos aquí cómo los hijos de Jacob, a quien Dios luego le puso el nombre de Israel, Jacob era engañador. Jacob engañó muchas veces. Luego Dios le cambió el nombre y con su nuevo nombre ya dejó de ser el engañador que siempre había sido. Pero mire cómo los hijos también se volvieron engañadores y engañaron a Jacob. A Jacob lo engañaron varias veces también. Todo lo que nosotros hacemos se nos devuelve. Por más que Dios nos perdone, nosotros tenemos que tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Dios nos perdona porque nos ama. Y Dios olvida incluso lo que nosotros hemos pecado. Pero las consecuencias de nuestros actos las tenemos que vivir nosotros mismos. Entonces hasta aquí la vida de José, el hijo menor de Israel, pues era patética. Y todos esos sueños que seguramente él había pensado, estas son promesas que Dios me ha dado. Y efectivamente, esos sueños que él tenía era una promesa que Dios le había dado. Pero resulta que las promesas de Dios no se cumplen de la noche a la mañana. Mira la promesa que Dios le dio a Abraham y pasaron 20 años para que se cumpliera. Asimismo, Dios le dio una promesa a José. Le dio una promesa grandísima. Pero José en este momento estaba terrible, había sido vendido como esclavo. La historia de José es una historia muy bonita que a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo en mis momentos de angustia, porque en esos momentos yo recuerdo que José
antes de vivir el sueño de su vida hecho realidad, la promesa que Dios iba a cumplir en su vida, tuvo que pasar por muchas circunstancias difíciles. Y yo me imagino a José allá en medio de la cisterna diciendo: yo estoy pasando por un mal momento, pero sé que viene la bendición de Dios. Yo me imagino a José, después de tantas cosas consecutivamente malas que le pasaron, aferrado a esa promesa que Dios le había hecho. Así tenemos que ser nosotros. Cuando estemos en la cisterna, en el hoyo, en lo profundo, en la enfermedad, en la angustia, en la desesperación, recordemos las promesas que Dios tiene para nosotros. Si aún no estás viviendo esas promesas, si aún no estás viviendo el regocijo de las promesas que Dios te ha dado, es porque te falta mucho todavía por recorrer. Y la promesa viene, y el cumplimiento de la promesa se da aquí en este mundo. Un abrazo. Bendiciones.